En la charla anterior, en el retiro anterior, hablábamos del discernimiento y dijimos que iba a haber una segunda parte, ¿no? Aquí estamos. Veíamos en primer lugar qué era el discernimiento y decíamos que era ese proceso de criba, de filtro, para poder discernir, para poder encontrar, para poder distinguir qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo correcto, cuál es su voluntad. Decíamos también que el discernimiento es clave en la santidad, porque la santidad consiste en hacer la voluntad de Dios con amor. Entonces, saber cuál es la voluntad de Dios, pues es la clave de la santidad. También hablábamos de un par de medios que nos pueden ayudar en el discernimiento. Uno es la oración. Cuanto más conoces a Dios nuestro Señor, más fácilmente intuyes sus gustos, sus deseos, lo que le agrada. Y luego también el examen de conciencia, que no solamente es necesario conocer a Dios, sino también conocer el propio corazón, qué es lo que pasa por ahí, qué es lo que siento, por qué lo siento. Entonces el examen de la conciencia me ayuda a encontrar entre esos sentimientos, ideas, cosas que pasan en el corazón, cuáles me llevan a Dios y cuáles me apartan de Él. Y finalmente comenzábamos a ver un criterio fundamental que nos da Jesús en el Evangelio. Por sus frutos los conocerán. ¿Cómo poder discernir? Veamos los frutos. Ese sentimiento, esa actitud, ¿a dónde te lleva? ¿Qué frutos da? Y dependiendo de los frutos podrás distinguir si viene de Dios, si viene del enemigo, si viene de ti mismo. Entonces decíamos que había que ver los frutos, es decir, no las hojas, las palabras, no las flores, es decir, los sentimientos que más o menos a veces podemos tener en la oración o cuando escuchamos una charla, sino los frutos. Y los frutos no son meramente las realizaciones prácticas, ¿no? El dinero que aporto, las obras que he construido, el apostolado que llevo. No, los frutos son las actitudes de vida cristianas. Y ahí veíamos ese evangelio tan fuerte, donde unos llaman a la puerta y desde dentro les dicen, yo no sé quiénes son ustedes, ¿no? Y entonces responden estos, nosotros hemos predicado en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre hemos expulsado a los demonios. Y desde dentro les responden, no sé quiénes son ustedes, aléjense de mí los que obran el mal. Estos hombres habían hecho cosas buenas, pero sus actitudes interiores no eran cristianas. En eso nos vamos a fijar en esta segunda charla. ¿Cuáles son esas actitudes cristianas en las que tenemos que estar atentos? Y ojalá que esto lo analicemos en nuestra vida, porque es una tentación muy común cuando uno escucha al predicador decir, qué pena si esto lo escuchara mi esposo. Ojalá lo pudiera escuchar mi esposo, o mi hijo, o mi vecina, o... No. Analicémonos a nosotros mismos y veamos si tenemos estas actitudes. ¿Sí? Por supuesto que también son tips que nos pueden ayudar a discernir cuando alguien nos está dando un mensaje o nos está invitando a algo. Claro que sí, nos puede servir para juzgar quizás un grupo, un discurso que escuchamos. Por supuesto que sí, podemos ver si eso es evangélico o no, pero sobre todo si analicemos el propio corazón. La primera actitud cristiana que tenemos que ver es la humildad. La humildad. ¿En qué consiste la humildad? La humildad consiste en reconocer con paz y serenidad tu propia realidad.
tu propia realidad, que es ser poca cosa, ser polvo, ser una criatura muy limitada, con defectos, con un rango de vida limitado, con un conocimiento limitado. A lo mejor sabes un poquito de matemáticas, pero de literatura no tienes ni idea. O a lo mejor sabes mucho de literatura, pero de física cuántica no tienes la menor idea. Ok, humildad es reconocer tu propia realidad. Eres poca cosa. También reconocimiento de que las cualidades que uno tiene pues son un regalo de Dios. Las cualidades físicas, intelectuales que Dios te ha dado, incluso el hecho de estar aquí, de conocer a Dios nuestro Señor, de estar cerca de Él, pues es un regalo. Claro que has colaborado en parte, ¿no? Pero incluso esa misma colaboración ha sido gracia de Dios, es regalo de Dios. Esa es la humildad, reconocimiento sereno de que soy poquita cosa, de que pues tengo mis limitaciones, mis defectos y que las cosas buenas que tengo pues son gracia de Dios. Cuando uno vive en esta actitud es buena señal, es buena señal. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad, Dios es la verdad. Entonces a Dios le agrada cuando alguien vive en la verdad. La humildad es la verdad, decía Santa Teresa. Entonces cuando uno vive en la verdad y acepta serenamente, pues sí, esa soy yo. Débil, pecadora, limitada, soberbia, floja. Sí, esa soy yo. Y lo reconozco, no tengo que batallar para reconocer que tengo defectos. ¿No? Esa es mi verdad. Por eso la Sagrada Escritura dice que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Porque Dios es la verdad. Entonces, cuando alguien vive en la verdad, enseguida conecta con Él. En cambio, el soberbio, como vive en la apariencia, como vive en la falsedad, enseguida choca con Dios. No puede entenderse con Dios. Dios no bendice a los soberbios. Por eso es tan importante en esta actitud de humildad tener mucho cuidado con la autocomplacencia, es decir, el que está muy contento consigo mismo. Es que yo soy lo máximo, soy lo máximo. ¿Cuánto sé? Es increíble cuánto sé, ¿no? Cuánta experiencia tengo. ¿No? Claro, lo puedo ridiculizar un poco, pero esas actitudes se nos meten. Estar muy contento con uno mismo, es que eso yo ya me lo puedo. Eso ya lo sé. Yo, con tantos años de experiencia en el Reino Christi, en la Legión, como sacerdote, eso ya me lo sé. Que luego en realidad pues uno se da cuenta de que ni sabes tanto, ¿no? Pero esa es una actitud con la que tenemos que estar muy atentos, porque eso nos aparta de la humildad, nos aparta de la verdad y nos aparta de Dios. Si estás demasiado contenta contigo misma, con tus cualidades, tus virtudes, tu santidad, tu fervor, tu celo, peligro, peligro, peligro. Porque de la autocomplacencia se pasa necesariamente a la autosuficiencia. Si yo ya me lo sé todo, si yo ya puedo todo, si yo ya tengo una experiencia enorme, si yo soy un santazo, ¿a mí qué me van a enseñar? ¿A mí qué me van a enseñar? Si yo ya tengo un doctorado, si ya tengo 25 años de sacerdote, ¿qué me van a enseñar a mí? Cuando sientan eso, azufre, a azufre, eso huele a azufre. Sí. Entonces, estar muy atentos, porque claro, el que ya está tan contento, se siente tan seguro, ya no necesita a los demás. Una guía espiritual, ¿para qué? Si yo ya eso me lo sé, ¿qué me va a decir?
Si yo de eso puedo predicar increíblemente bien, azufre, azufre. El enemigo siempre nos va a apartar de aquellos que nos pueden aconsejar bien. Y la mejor forma de apartarnos es meternos pensamientos y actitudes de soberbia. Yo puedo solo, yo no necesito ayuda, yo no necesito consejo. Ojo, cuando sientan eso, mucho cuidado, mucho cuidado. Dios no va por ahí. Dios, en cambio, les va a inspirar actitudes de humildad, de sencillez. Claro que puedo aprender de este predicador, claro que sí. Y claro que necesito un guía espiritual, claro que sí. ¿Por qué? Por eso, porque yo me reconozco pobre, limitado, y entonces Dios nuestro Señor, cuando ve esa actitud, bendice como en María. El poderoso ha hecho obras grandes en mí. ¿Por qué? Porque se ha fijado en que soy poquita cosa. De la humildad de María proviene su grandeza y su cercanía de Dios nuestro Señor. Entonces, primera actitud, humildad. Si algo te impulsa a la humildad, buena señal, buena señal. Si algo te impulsa a esas actitudes contrarias a la humildad que hemos descrito, ojo, peligro, ojo. Segunda actitud, obediencia. ¿Cuáles son los elementos de la obediencia? He sacado 3. El primero, tratar con respeto a la autoridad legítima. Con respeto. Respeto significa tratar con la dignidad que esa persona o esa institución se merece. Ese es el primer elemento para ser obedientes, respeto. Segundo, docilidad, dejarse guiar, dejarse enseñar. Y tercero, acatar la voluntad, las decisiones del que tiene la autoridad. Respeto, docilidad y sumisión, acatar la autoridad legítima, aunque no coincida con la mía. Esto se aplica a la autoridad civil, pero sobre todo yo estoy pensando en la autoridad dentro de la Iglesia. El cardenal Velasio de Paulis, que tuvimos la gracia en la Legión y en el Regnum Christi de tenerlo ahí como acompañante, representante del Papa en nuestro proceso de renovación, él nos decía, miren, a ustedes, los legionarios de Cristo, lo que les ha salvado en este proceso que han vivido, ¿saben qué es? La obediencia al Papa. Lo que les ha salvado, ustedes están vivos porque aman al Papa y obedecen al Papa. No pierdan nunca ese aspecto tan fundamental de su espiritualidad. Y luego él decía, miren, el enemigo nunca les va a inspirar actitudes de obediencia. Nunca. El enemigo se puede disfrazar como es ángel de luz, ¿sí? Se puede disfrazar de muchas formas. Se puede disfrazar bajo la capa de caridad, de ayuda a los demás. Se puede disfrazar bajo la capa de celo, defender la verdad, extender la Iglesia. Se puede disfrazar bajo todos los disfraces posibles. Pero nunca, nunca les va a inspirar obediencia. Entonces, nos daba ese criterio fundamental. Cuando ustedes sientan el impulso a ser obedientes, a ser dóciles, a ser respetuosos, buena señal. Cuando ustedes sientan la tentación de burlarse de la autoridad, sea la que sea, un obispo, un sacerdote, malo, cuando ustedes tengan la tentación de la crítica, así dura, de la ironía, del sarcasmo,
por la razón que sea, porque este sacerdote, este obispo o el papa ha dicho algo que a mí no me gusta, no me convence, me parece imprudente, lo que sea, y lo critico con ironía, con burla, con sarcasmo. Malo, malo. El buen espíritu no inspira eso. El buen espíritu, el Espíritu de Dios te va a impulsar al respeto, a la docilidad, a la sumisión, a la obediencia. Cuando empezaba la pandemia tuve una experiencia, la verdad, desagradable, se la comparto porque creo que puede ayudar. Justo estaba empezando la pandemia y me pidieron que ayudara celebrando la misa en una parroquia. Y el párroco me dijo: padre, no he podido dar el aviso que nos acaba de llegar del obispo de que a partir de ahora, por prudencia, se va a dar la comunión en la mano. Por favor, transmita la indicación del obispo y la comunión repártala en la mano hasta nuevo aviso. Pues yo, al inicio de la misa, leí el comunicado del obispo de parte del párroco y a la hora de la comunión, pues di la comunión en la mano como nos pedían. Bueno, me encontré con una señora que me pone las manos atrás, ¿no? Y me saca la lengua, no en plan de burla, sino para que le dé la comunión en la boca. Y yo le digo: es que no puedo. El obispo nos ha pedido que la demos en la mano. Le digo: disculpe, esa es la indicación del obispo. Y entonces me dice: no, lo que pasa es que en tal aparición la Virgen ha dicho que esto es algo blasfemo. Y entonces se dio media vuelta y se fue sin recibir la Eucaristía. Me dejó con la comunión en la mano. No sé, pero por lo que hemos visto, yo creo que la Virgen nunca me motivaría a desobedecer al obispo, me parece. Y el obispo tenía toda la autoridad. Hombre, si me manda a hacer una barbaridad que va contra el Evangelio, que va contra mi conciencia, mi moral, bueno, ahí ya él no tiene una autoridad. Cuando él se pasa los límites, ya pierde su derecho de mandarme. Pero cuando me manda dentro de los límites que permite la Iglesia, y por supuesto que el obispo puede dar una indicación de ese tipo, tiene todo el derecho. A lo mejor a mí no me gusta, pero el obispo tiene todo el derecho de dar esa indicación. Y si da esa indicación, yo debo obedecerla. Y por supuesto que puedo estar seguro de que la Virgen está contenta de que yo obedezca al obispo. En la vida de Santa Teresa hay una historia muy simpática. Como saben, ella, cuando entró de religiosa, después de unos cuantos años empezó a tener pues experiencias sobrenaturales, místicas. Se le aparecía Jesús con muchísima frecuencia y entonces ella sentía pues un gran gozo. Tenía muchas experiencias de ese tipo, pero ella no sabía si eso venía de Dios o venía del enemigo. Como les digo, el enemigo se puede disfrazar de todo. Entonces ella humildemente pedía consejo a su director espiritual, a su confesor, y su confesor y su director espiritual le decían: no, eso viene del demonio, eso viene del demonio. Pero pues, padre, yo no lo siento así. Yo veo que me invita siempre a cosas buenas. No, eso es del demonio. Y la próxima vez que se te aparezca, échale agua bendita. Bueno, entonces, a los pocos días Jesús se le apareció y Santa Teresa ahí estaba bien armada con su agua bendita y entonces le dijo: lo siento, Señor. Y ahí la respuesta de Jesús fue una sonrisa de oreja a oreja y le dijo: muy bien, hija, así se hace. Tú obedece.
tú obedece. Y nuestro Señor, pues ahí salió bendecido por Santa Teresa, ¿no? En la vida del Padre Pío, este tema de la obediencia es, wow, impresionante. Es de los santos que a mí personalmente más me conmueven por su obediencia. Tiene otras muchas cosas maravillosas y ejemplares el Padre Pío, pero para mí lo que es heroico fue su obediencia. Como saben, él tenía los estigmas de nuestro Señor, tanto en las manos y en los pies como en el costado. Un don muy especial que pocas personas han tenido a lo largo de la historia. Entonces, pero claro, la fama se extendió y la Santa Sede pues tenía miedo de que ahí entrara pues el mal espíritu, ¿no? De que pues ahí lo empezaran a divinizar al Padre Pío, y el Padre Pío, quién sabe lo que pudiera hacer. Entonces mandó sus investigadores, pero uno de los investigadores, por motivos personales, tenía aversión al Padre Pío. Sería una larga historia de contar, pero tenía aversión por motivos personales, ¿no? Pero este fraile, porque era un fraile, sumamente famoso, sumamente competente, un psiquiatra, era psiquiatra antes de entrar en la vida religiosa, sumamente afamado, experto, declaró bajo juramento que a él le constaba que el Padre Pío se hacía esas heridas a sí mismo. Y con ese testimonio tan fuerte de una persona con tanta autoridad, la Santa Sede le prohibió al Padre Pío celebrar la misa en público y confesar hasta nuevo aviso. Fíjense lo que le estaba pidiendo. El apostolado del Padre Pío era la confesión. Él se había hecho sacerdote con la ilusión de confesar y tenía dones especiales de Dios de clarividencia y de consejo para confesar. Y la misma Iglesia le prohibía confesar. ¿Qué hizo el Padre Pío? Protestar, rebelarse, decir con qué autoridad me están pidiendo esto. Esto es injusto. Cayó y obedeció. Y pasó, no sé si fueron 2 años, sin poder confesar. Imagínense qué tortura. El sentido de su vida, de su sacerdocio, era ese. Y la misma Iglesia le prohibía confesar. Y él obedeció. Él decía que hay que besar la mano de la Madre Iglesia también cuando te da una cachetada. Es tu madre la Iglesia. Y le besas la mano. Esa es la santidad. Esa es la santidad de los santos. Y cuando tú veas actitudes así en tu vida o en la vida de los demás, di, eso solamente te lo puede inspirar el Espíritu Santo. El enemigo te puede inspirar un discurso maravilloso en defensa de tus derechos, pero nunca te va a inspirar obediencia. Entonces, eso es lo que hacen los santos. Y uno ve la vida de los santos y todos van por ese camino, es infalible. En cambio, ¿qué pasó, por ejemplo, con todo el tema de las indulgencias en tiempo de Lutero? Lutero tenía todo el derecho de indignarse por lo que estaba pasando. Porque lo que estaba pasando con las indulgencias era un pecado que clamaba al cielo. Se lo resumo sintéticamente. El Papa necesitaba dinero para reconstruir la Basílica de San Pedro y otras, sobre todo esa basílica. Pero necesitaba un dineral que no tenía. Entonces pidió a varios cardenales, obispos importantes de la Iglesia, y estos cardenales y obispos
le daban donativos sustanciosos. Y a cambio, el Papa les daba permiso para predicar la indulgencia en sus territorios. Claro, lo que ese cardenal sacara predicando la indulgencia pasaba al bolsillo del cardenal. Sí, porque él ya había dado el dinero al Papa. Entonces, el Papa había vendido la indulgencia, el poder de dar indulgencias, lo había vendido por dinero a los obispos y cardenales. O sea, simonía total por parte del vicario de Cristo, ¿no? O sea, como les digo, un pecado que clamaba al cielo. Lutero tenía todo el derecho de estar escandalizado. Pero, ¿cómo reaccionó él? Pues diciendo que el Papa, como era un pecador, no tenía autoridad para hacer eso. Arremetió contra la autoridad del Papa. Arremetió contra las verdades de fe que estaban detrás de las indulgencias, como el poder de la oración, el poder de las buenas obras, la existencia del purgatorio. Entonces, arremetió contra esas verdades de fe y luego arremetió contra la autoridad de la Iglesia. Y luego arremetió incluso contra la misma Sagrada Escritura. Cuando un libro de la Sagrada Escritura no coincidía con lo que él enseñaba, como por ejemplo el libro de Santiago, pues ¿qué hizo? El libro de Santiago no está inspirado por Dios. ¿Ven? Todo empezó con un escándalo que estaba justificado, con una práctica horrible que el Papa en ese momento estaba haciendo. Pero no reaccionó como los santos, sino a su modo. Y ya vimos las consecuencias de reaccionar a modo humano. Cuando reaccionas como los santos, Dios de forma maravillosa y milagrosa se sale con la suya y hace maravillas. Cuando tú reaccionas de forma humana, dejándote llevar por el espíritu del mundo o por el espíritu del mal, el desastre se viene. Tercera actitud, la caridad. La caridad. San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22, tiene un texto maravilloso donde describe cuál es el fruto del Espíritu Santo, que es lo que nosotros estamos buscando, cuáles son esas actitudes cristianas que Dios nos inspira, a diferencia del enemigo. Y entonces dice, las obras de la carne son manifiestas y hace una lista inmensa de pecados, ¿no? Y luego dice, en cambio, el fruto del Espíritu Santo es, y enumera nueve virtudes. La primera, el amor. El amor. Y eso es algo que nos puede ayudar mucho. Esta decisión, este comentario, esta forma de actuar, ¿me ayuda a amar más a Dios nuestro Señor? ¿Me ayuda a amar más a los demás? Para enseñar. Y luego dice 5 virtudes que se relacionan con el amor al prójimo. 5. O sea, de las 9, la primera es el amor y luego hay otras 5 que van relacionadas con el amor al prójimo. La primera virtud, la longanimidad o magnanimidad. En griego se dice macrothymia, es decir, tener el corazón grande. Sí, eso es lo que significa longánime, ¿no? El ánimo, el alma grande. ¿Qué significa eso? Significa amplitud de corazón, capacidad para soportar, capacidad para tener paciencia. ¿Qué es lo que le pasa a la impaciencia? Dice, ya no puedo más, ya no puedo más. ¿Por qué? Porque su capacidad es pequeñita. Entonces, en cuanto le hacen 3 veces la misma pregunta, explota. ¿Por qué? Porque tiene un corazón pequeño. Tiene un corazón pequeño. Si tuviera un corazón grande y un ánimo grande,
por el hecho de que 3 veces te hagan la misma pregunta, no explotarías. Fíjense lo que dice un padre apostólico. Los padres apostólicos son los autores católicos que vivieron en los primeros 2 siglos, o sea, una cercanía a los apóstoles, por eso se les llama así, ¿no? Padres apostólicos. Un tal Hermas dice en su libro El Pastor, ahí donde hay impaciencia, ira, falso celo, envidia y pone otras cosas, el Espíritu Santo, delicado como es, se aleja de allí y busca su morada donde hay mansedumbre y tranquilidad. Ahí donde hay impaciencia, ira, falso celo, envidia, el Espíritu Santo, delicado como es, se aleja de ahí. Se aleja de ahí. Como esas personas que no aguantan el ruido, ¿no? Entonces se tapan los oídos y se van de ahí. Y este mismo autor decía, en la impaciencia mora el diablo. Fuerte, ¿no? Fuerte. Pero es la forma de traducir al revés lo que dice San Pablo, ¿no? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? La paciencia, la magnanimidad. Así que si tú tienes sentimientos y actitudes de impaciencia, sí, no te dejes llevar, no te dejes llevar. Si tienes la tentación de reaccionar, según tú, con un santo celo, con una santa ira y arremeter, sospecha, sospecha, sospecha. Porque el Espíritu Santo, delicado como es, no le gusta ni la impaciencia, ni la ira, ni el falso celo. Segunda virtud relacionada con la caridad y el amor al prójimo que nos menciona San Pablo, la benignidad. La benignidad significa la amabilidad. La amabilidad. Ser una persona benigna es ser una persona amable, delicada, fina. Todo lo contrario de una persona que cuando habla hiere, roza, insulta, casi sin querer. Es ruda, hiere por todas partes. No es una persona benigna. Cuando hay eso, cuando hay benignidad, es señal de Dios. Y cuando no lo hay, aunque tú lo que defiendas sea muy bueno, a lo mejor no lo estás defendiendo bien y no lo estás defendiendo según el Espíritu de Dios. Ahora mismo yo estoy pensando en un canal de noticias, no voy a decir el nombre, pero usa en el nombre el mismo Vaticano. Info Vaticano, seamos claros. Info Vaticano. Entonces, tú lo lees y puedes estar seguro de que esa es la peor interpretación de lo que el Papa ha dicho o ha hecho. No se puede interpretar peor nada. O sea, si la palabra del Papa no fue clara, bueno, aquí tendrás la interpretación más negativa. Uno dice, hombre, no me parece que esa sea una actitud cristiana. Una persona buena, al menos concede el beneficio de la duda. Y si no me queda claro lo que ha dicho, pues lo voy a interpretar positivamente, a no ser que me conste que efectivamente lo que ha dicho es esta cosa mala. Pero si no me queda claro, pues me quedo con la duda, pero no lo voy a interpretar de la peor manera posible. Entonces, benignidad es eso, amabilidad,
finura a la hora de expresarme. A mí me encantó, por ejemplo, el modo como el Papa Francisco respondió a los dubia, a los 5 dubia que estos 5 cardenales le hicieron al inicio del sínodo. El tono como lo hicieron los cardenales, ustedes apliquen lo que estoy diciendo. ¿Sí? No me voy a meter ahí porque me llevaría mucho tiempo. Nada más aplíquenlo. Léanlo y vean el tono. Vean el tono con que habla. En cambio, el modo como el Papa respondió, yo diría, ahí hay benignidad. Ahí hay benignidad. Porque incluso aunque te están acusando de una forma violenta, tú respondes de forma benigna, amable, respetuosa, sin juzgar las intenciones. Bondad, bondad. Bondad de corazón. El hombre bueno lo ve todo con ojos de bondad. Sabe disculpar, o si no se puede disculpar, al menos atenuar. ¿Quién sabe por qué lo haya hecho? ¿Quién sabe? O sea, si al menos no puedes disculpar, bueno, dejar a la conciencia. Hay personas que dicen, no, si uno lo ve todo color de rosa, se engaña cada rato. Piensa mal y acertarás. Pues lo que dice San Pablo parece que va en otra línea. Yo nada más les dejo ahí los frutos del Espíritu según San Pablo. Si tú prefieres la sabiduría del refrán, piensa mal y acertarás, bueno, yo me quedo con la carta a los Gálatas, ¿no? El hombre bueno comprende y perdona fácilmente. El hombre bueno no ridiculiza, no se burla, no se irrita, no responde con brusquedad. Me edificó mucho el ejemplo de una señora que fue tratada mal. Esta señora se acercó a comulgar y se puso de rodillas. Y al sacerdote no le gustó y le dijo de malas maneras, póngase de pie, ¿no? Si no se pone de pie no le doy la comunión. ¿Con qué derecho hace eso ese sacerdote? Tenemos la libertad de recibir a Jesús. Pero bueno, no me meto ahí. Lo que me edificó fue que esta señora, cuando me lo contó, todavía me justificaba al sacerdote. Y me decía, hombre, la verdad es que me dolió muchísimo la humillación, porque lo hizo delante de todos. Pero bueno, luego reflexionando me di cuenta de que, claro, si todos nos arrodillamos para recibir la comunión se va a hacer eterna. Entiendo lo que el sacerdote, o sea, entiendo por qué el sacerdote no quiere que comulguemos de rodillas. Fíjense, me estaba defendiendo al que le había hecho daño, al que le había humillado en público. Eso es de Dios, eso es de Dios. Esas actitudes de bondad son de Dios. El demonio no te inspira eso, no te inspira humildad. Como les digo, el sacerdote, si no quiere que la gente comulgue de rodillas, bueno, que lo diga. Tiene todo el derecho de decir, miren, en esta parroquia, como somos muchos, cuando haya misa dominical o mucha gente, por favor, no se arrodillen, porque yo sé que lo hacen con muy buena fe, pero entiendan que la misa se va a hacer eterna y a algunos les molesta. Tiene todo el derecho de pedirlo, pero no de esa forma brusca, humillante, porque eso no es de Dios tampoco. Pero a lo que yo veía es el ejemplo de esta señora, que me defendía al sacerdote y buscaba la buena intención y disculpaba al sacerdote que la había tratado pésimo. Eso es de Dios, eso es de Dios. Fidelidad a la palabra dada, honestidad, lealtad,
es otra señal del buen espíritu. No es de Dios la doble cara, la falsedad, la mansedumbre, todos son virtudes de esta enumeración de San Pablo en la carta a los Gálatas. Mansedumbre. ¿Qué es manso? ¿Quién es una persona mansa? Mansa es la persona que reacciona con bondad, que no reacciona con violencia cuando es tratada mal. Esa es la persona mansa. Cuando le tratan mal, cuando le humillan, reacciona sin violencia, con bondad, como el ejemplo de esta señora que les acabo de poner. Que en vez de denunciarlo en las redes sociales, fíjense lo que me hizo este cura, ¿no? ¿Con qué derecho? Sin avisar, me humilla delante de todos. Que es una reacción muy humana, muy comprensible, pero no es mansa, no es una reacción de mansedumbre. Y entonces, si Dios te inspira esa actitud de mansedumbre, hazle caso, porque es señal del buen espíritu. Cuarta actitud, voy más rápido para no alargarme demasiado, la alegría. También está dentro de esta enumeración de San Pablo. Alegría. ¿Qué es la alegría para San Pablo? La alegría para San Pablo es el gozo espiritual fruto de la presencia del Espíritu Santo en el corazón. Es el gozo espiritual profundo fruto de la presencia de Dios en el corazón. Y que es perfectamente compatible con los problemas, las dificultades, el dolor físico, el dolor emocional. No puede estar sufriendo un montón y estar en el lecho del hospital y sin embargo estar alegre. ¿Por qué? Porque tú sabes que Dios te ama, que Dios está contigo y eso te llena de gozo. Te llena de gozo. Dios está dentro de ti. Adiós problemas, adiós sufrimiento. Dios está conmigo. Dios es más fuerte. Dios me quiere. Dios sabrá sacar cosas buenas de todo esto. Eso te llena de gozo. Y eso se aplica tanto en tu vida espiritual como en tu familia. En tu familia. Yo puedo tener problemas en la familia, pero si yo estoy convencido de que Dios me quiere, de que Dios está conmigo, de que Dios es poderoso, al final prevalece la alegría. Un santo triste es un triste santo, decía San Juan Bosco. O sea, porque la tristeza no es buena señal. En cambio, cuando hay alegría, alegría profunda, no me refiero ahí a la carcajada, a la risa, no, eso es muy fácil de provocar, ¿no? Pero también se va muy fácil, ¿no? La alegría profunda, ese gozo espiritual, es constante en medio de los problemas, de las dificultades, de las noticias desagradables. Ahí está esa alegría. Y es señal del buen espíritu. En cambio, cuando uno solo lee videos apocalípticos y a cada rato reenvías los videos más dramáticos, horribles, pesimistas que hay en el internet, pues a mí eso no me suena que sea de Dios. ¿Por qué? En primer lugar, a nadie le gusta seguir a gente triste. Sí. Entonces, si queremos ser apóstoles, no podemos ir por este mundo con una cara ahí de vinagre, como dice esa expresión del Papa Francisco, ¿no? Cara vinagrada, ¿no? Entonces, no podemos ir por la vida así. En primer lugar, porque así no llevamos a nadie a Jesús. Así no vamos a motivar a nadie. Pero luego es que también transmitiríamos poca fe y transmitiríamos poca confianza. Si estamos convencidos de que estamos en el equipo ganador, ¿sí? Estamos en el equipo ganador, ¿sí? Con Dios somos mayoría, ¿sí?
Con Dios somos mayoría. Entonces, al final, Dios se saldrá con la suya. Y nosotros lo que buscamos es eso, estar con Dios nuestro Señor. Puede haber problemas dentro, fuera de la iglesia. Estamos con Él. ¿Cómo no vamos a estar alegres? San Juan XXIII, en el discurso con el que inauguraba el Concilio Vaticano II, decía: con frecuencia llegan a nuestros oídos, hiriéndolos, muchos comentarios pesimistas sobre este concilio, sobre lo que se va a tratar aquí. Dice, parece que son profetas de calamidades. ¿Sí? Pues no, Dios no nos quiere profetas de calamidades. Y no es señal del buen espíritu ser profeta de calamidades. Claro que no todo está bien en la iglesia, por supuesto, sería muy tonto no verlo, pero también sería señal del mal espíritu no ver tantas cosas bonitas, buenas que hay en mi familia, en mi comunidad, en la parroquia, en la iglesia, en el mundo. Entonces, termino ya, habría más actitudes, el mismo San Pablo menciona la paz, habría otras, pero quedémonos con estas 4. La humildad, la obediencia, la caridad y la alegría. Analicémonos y que nos sirvan como brújula en esos momentos en los que no sabemos bien cómo discernir, qué decisión tomar. Veamos. ¿A dónde me lleva esta actitud? ¿A dónde me lleva esta predicación, esta invitación? ¿Me lleva a actitudes evangélicas como esta? Vayamos por ahí. Y si no, pues no sigamos ese camino.